La literatura en el departamento del Quindío es muy, pero muy fructífera. Este libro, Jonrón, Balada a Nueva York, fue escrito en Nueva York, porque allá vive su autor, Alister Ramírez Márquez. Profesor Alister Ramírez Márquez, ¿usted cuándo creó esto? ¿Cuándo dijo voy a escribir la historia de Nueva York desde un inmigrante? Bueno, Miguel Ángel, Jonrón, Balada a Nueva York, que es una novela, tiene como todos los muchos libros o mis libros un proceso de gestación y de trabajo. En este caso fueron 5 años de trabajo, 5 años de investigación que realmente preceden un poco la pandemia. Trabajé mucho durante la pandemia y post-pandemia. Y de igual manera el personaje de la novela va a vivir también esos momentos de la pandemia. Sí, pero ¿cuándo se imaginó? Es decir, contar tantas historias de Nueva York a partir de este personaje que además viene de uno de los más importantes, digamos, estamentos habitacionales de América Latina. Bueno, realmente Josh Medina es un personaje que es latino porque él es de origen puertorriqueño. Sí. Entonces él crece en medio de uno de los barrios también más pobres de Nueva York, de los sectores, que es el Bronx. Y a partir de la historia de él construyo los últimos 30 años del siglo XX en Nueva York y estos primeros 25 del siglo XXI. Entonces, a través de los ojos de este personaje muestro esa historia y de esos barrios muy pobres y marginales de Nueva York. La novela empieza con un título que llama Jonrón, que es una expresión deportiva muy popular en los Estados Unidos y en Centroamérica, especialmente también. ¿Por qué? Ahí hay un hombre que le encanta el béisbol y que, digamos, recuerda a su padre a través del béisbol. Claro, este personaje ama, admira y vive dentro de las reglas del béisbol, ¿no? El béisbol, como lo acabas de mencionar, es una jugada, digamos, lo que en pocas palabras sería equivalente al gol del fútbol. Cuando ya la pelota se sale del campo después de un pelotazo, es gol. Es gol. O sea, jonrón. Jonrón es cuando ahí ya se mete el gol. Entonces, en este caso, los jugadores corren de base en base y pueden apuntar. Anotar, así como se hace después de la jugada. Entonces, el personaje que construyo es a partir del amor, la admiración y, como lo acabas de decir, el padre también fue un admirador del béisbol. Y el padre pues es admirador de los Yankees y conoce toda la historia, memoriza a los jugadores y es como equivalente al fútbol cuando la gente está aficionada, que sabe los equipos, quiénes son los jugadores, qué año jugaron, cuáles fueron las jugadas. Exactamente en los Estados Unidos, sobre todo la gente del origen del Caribe y, como lo dijiste, de Centroamérica, hay mucho amor al béisbol. Y a partir de de ese amor al béisbol, construyo esa historia. Aquí hay una historia de este deporte tan bonito que es el béisbol, pero detrás de ella corre una historia social del inmigrante en Estados Unidos. Claro, porque la abuela de George, el protagonista, viene de Puerto Rico y llega con las oleadas de inmigrantes de 1920. Muchos puertorriqueños oleadas llegaron a partir del principio del siglo XX y comenzaron a llegar esas oleadas por la pobreza. Estados Unidos convirtió realmente las Antillas como los centros de producción de caña, ¿no? Y desde mucho antes se producía la caña. Entonces, la caña llegaba en barcos, la traían desde los puertos en Puerto Rico, la traían a Brooklyn. En Brooklyn traían el azúcar y la refinaban en estos lugares. Entonces, en uno de estos barcos llega María Julia, que es la abuela de George. El oro del azúcar, también lo trataste ahí. Claro, porque recuerda que grandes capitales de Wall Street se formaron por los barones del azúcar.
y esas grandes capitales en Wall Street se formaron de todo ese comercio y de la venta, que eso fue cuando el azúcar llegaba a las mesas de los gringos blanca, era porque ya había habido un proceso previo. Pero yo siempre investigo mucho antes de escribir mis libros, porque me interesa mucho mostrar de dónde vienen esos personajes y además estas problemáticas sociales, políticas, están siempre presentes en muchas de mis obras y en este caso en esta novela. Hay una cosa muy especial aquí, y es que también no solamente se narra la alegría del béisbol, el deporte como tal, sino el sufrimiento del ser humano en esos barrios empobrecidos de Nueva York. Claro, porque Josh es un niño que sale de la pobreza. La abuela cría a George, al hermano, que tiene un hermano que es autista, y George pues pierde al padre y también pues primero a la madre y luego al padre, ¿no? Se queda con la abuela. Se queda con la abuela. Entonces la abuela hace todo tipo de sacrificios, todo lo que sea para que él pueda salir de ese barrio y de esa pobreza, y lo logra. Y finalmente él va a la academia de policía y se va a convertir en un policía de Nueva York, y uno de sus trabajos va a ser detective, que es también parte de la trama de la novela, cómo George va a tener que hay varios casos y él va a tener que descubrir qué, quién, cómo, cuándo, y eso va a crear suspenso dentro de la trama del libro. Este libro ¿lo están vendiendo aquí en Colombia también? Sí, claro que sí, aquí en las librerías, aquí en Armenia. ¿En qué librerías en Armenia? En Libélula, aquí también, sí. Aquí en el centro, y también va a haber distribución por Amazon, porque la novela, además porque es una novela que toca temas no solo del béisbol, sino lo que hablabas anteriormente, de la naturaleza humana, del sufrimiento, porque yo hablo de un Nueva York que no es un Nueva York de Hollywood, de esos rascacielos y de esas estrellas, sino cuál es el Nueva York que va por debajo, cómo se vive, cómo viven estas grandes ciudades, la gente que vive, que sostiene la vida diaria de estas grandes ciudades. ¿Aquí hay una historia real o tiene mucho de ficción? Bueno, hay mucha ficción, pero como siempre entrevisto a cientos de personas, de mujeres, de hombres, que son los protagonistas de Nueva York. De alguna manera usted, que vive en Nueva York, también lo tocó un poco la historia. Claro que sí, porque yo llevo 36 años en Nueva York y realmente de una manera emocional ya he vivido muchas de esas historias, porque entre otras cosas me tocó las Torres Gemelas, ¿no? La destrucción de las Torres Gemelas, la pandemia, y recuerda que Nueva York fue epicentro y como capital del mundo pues del coronavirus, y hubo miles de muertos. Entonces esto yo lo vi. Y esto de alguna manera lo transmito y lo describo a través de los ojos del personaje. ¿Usted conoció este personaje? No, pero leí mucho sobre... Porque George es precisamente, él está haciendo un homenaje a Babe Ruth, que fue George Ruth, que fue uno de los beisbolistas más grandes del mundo y de la historia. Sí. Pero no lo vi, pero sí te cuento que he ido a los Yankees en mi investigación, fui a ver los partidos porque no sabía nada de béisbol. ¿Y resultó ser un experto en béisbol? Sí, tuve que aprender. ¿Cuál es la relación del béisbol con las tramas sociales? Pues el personaje, yo dejo que el personaje hable en primera persona. Y este personaje, al convertirse en policía, aprende de la bola que él está pendiente constantemente de la jugada, de lo que está pasando en la calle, sí. Y aprende a leer su entorno, la violencia, el criminal. Y él dice, el personaje dice, como el béisbol, no importa el pasado, los errores, ni la jugada que se va a meter, lo que se va a cometer, sino lo que importa es el presente, es decir, cuando uno está jugando, porque uno tiene que estar atento a la jugada. Es como decir, pilas, ahí es el momento, ya. Y este personaje se comporta y lleva su vida de esa manera, y además él hace un homenaje a Nueva York, que es muy importante, porque él ama a Nueva York.
¿En qué sentido es el homenaje a Nueva York? El homenaje que le hace él a través de esta historia que él mismo cuenta es porque él, así como vivió como un niño pobre y tuvo ese sufrimiento en la calle, Tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad, pero lo muestra no desde una forma idealizada y romántica, sino de un amor muy profundo, porque entre otras cosas hay una crisis en el personaje que tiene que ver cómo este cambio de siglo nos ha creado ese caos de cómo pasamos de lo que creíamos que era lo normal, hemos pasado de un momento a otro a un mundo que ya no tenemos piso, y este personaje se va a sentir así, y dice, yo creía en la ley y el orden, y de un momento a otro me han quitado el piso, y eso le va a crear una crisis existencial. Muy bien, está en las librerías de Armenia esta nueva novela del escritor quindiano Alister Ramírez Márquez, Honrón, Balada a Nueva York.